Hablamos de los pueblos indígenas, por supuesto, está en esta segunda edición de Noticias Sandra Ceballos. Sandra, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Pablo? Bueno, el Gusto tema verte. de hoy tiene que ver con los pueblos indígenas, como siempre, por supuesto, pero relacionado con el cambio climático. Así es, son fundamentales en este rol, ¿no? Porque ellos son los que saben cuidar la Pachamama, ¿no? Claro. En estos días hemos visto desde desbordes de ríos y arroyos, por ejemplo en Huichaira, en la provincia de Jujuy, como la nieve que cayó, una cosa increíble, en pleno verano, en sequía y ola de calor, hubo nieve, ¿no? Desde muchos lugares, en distintas comunidades, se habla de la falta de agua, ¿no? Así que el calor, la sequía y los desastres que se provocan a raíz de la tala y el desmonte indiscriminado del bosque nativo. Tantas veces denunciados, ¿no? Sí. Tantas veces denunciados con pocas respuestas, lamentablemente. Así es, efectivamente, eso continúa. Y los mapas de desmonte están en rojo, ¿no? En varias provincias que la verdad que es una alarma, como en Salta, como en otras provincias, también en Córdoba, ¿no? Así que eso, igual que los agrotóxicos Sí, claro, que contaminan, o los desastres de la minería, ¿no? En todas sus formas que contaminan las aguas. Y hay un informe de la OIT que hicieron en Ginebra, que se refiere a pueblos indígenas y cambio climático, y como una respuesta, como factores de cambio, como agentes del cambio fundamentales para las políticas que pretenden mitigar este cambio climático y adaptarse a sus consecuencias, ¿no? Y señalan 6 características que relacionan a los pueblos indígenas con estas políticas y medidas que influyen. Son los más pobres del planeta, digamos, ¿no? De toda la población mundial. Ellos ocupan, son 370 millones en todo el mundo, son un 5% de la población mundial y sin embargo son los que cuidan el 22% de la superficie de la Tierra y en particular el 80% de la biodiversidad del planeta, ¿no? Así también los afecta mucho todo el tema de recursos naturales porque son fundamentales para su propia subsistencia. Estas condiciones de cambio climático los obliga a migrar a las ciudades, a abandonar sus costumbres ancestrales, con lo cual están mucho más vulnerables, ¿no? Ni que hablar el tema de las mujeres. Cuando abandonan el territorio expuestas en las ciudades, sabemos y hablamos permanentemente, se habla de esas violencias y en particular a las mujeres indígenas. Y la falta de participación, el hecho de no tomarlos en cuenta dentro de la sociedad, ¿no? Con toda la diversidad, la cultura, las costumbres y todas las enseñanzas que puedes darnos acerca del cuidado del medio ambiente. Es por eso que en las cumbres internacionales de cambio climático se ha valorado su participación, se recomienda su participación y en particular en Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, tomaron medidas a fines del año pasado con la participación de más de 1000 organizaciones indígenas y por eso a través de resoluciones se toma la decisión del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible, así como la participación de los pueblos indígenas. Además hay antecedentes de denuncias, por ejemplo el CITI, que es una organización internacional, denunció por la contaminación a los niños indígenas del pueblo yaqui, que son transfronterizos entre México y Estados Unidos, ¿no? Ellos llevaron el caso a la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y entonces allí salió esta resolución, además recomendación a los estados. El artículo 29 de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también nos habla del derecho al ambiente sano. Nada más y nada menos. Gracias, Sandra. Lo recordamos la Gracias. semana que viene. Sandra Ceballos en esta segunda edición de Noticias. Alejo ahora.